Le pido, por favor, que seamos capaces de observar los hechos tal como son y no necesariamente las interpretaciones, las banderías políticas, los deseos o las pasiones partidistas, porque a mí me parece que es muy importante que veamos cuál es el desenlace de los hechos. Aquí hemos hablado con mucha insistencia, hemos dado tribuna y hemos difundido lo relacionado al conflicto de Notimex con su sindicato, Notimex dirigido por San Juana Martínez, y lo que ha sucedido en todo ese terreno. Acusaciones constantes de corrupción plana, llana, absoluta, que hacían que en épocas anteriores, cuando tocábamos este tema aquí, nos cayera, eres cómplice de los rateros, eres un corrupto. ¿Y qué con la corrupción? Bueno, hoy ha habido ya, digo ya, en estas horas ha habido una sentencia sobre este tema y le he pedido a Adriana Urrea, secretaria de este sindicato en disolución, entiendo, el de Notimex, que nos platique de esta resolución. Adriana, buenas tardes. Hola Julio, me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias, Adriana. ¿Cuál es la noticia judicial correspondiente a las acusaciones de corrupción contra ti? Mira, pues finalmente tenemos buenas noticias porque teníamos pendiente una resolución de los 3 procesos que yo tenía o que se abrieron en mi contra sobre el más llamativo, que era el de desvío de recursos. Hay que recordar que la administración, la dirección a cargo de San Juana Martínez abrió una carpeta administrativa que inició en la función pública desde el año 2019, desde el año 2020, poquitos meses después de que estallamos la huelga. Eh, y ellos consideraron que al ser una falta administrativa grave tendría que ser turnada al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En su momento, en el año 2022, en febrero del 2022, el tribunal consideró que yo había cometido esa falta, y hay que recordar que fue un caso de desvío de recursos por 2,416 pesos. Y en su momento el tribunal me condenó a pagar esa cantidad y a suspenderme de mi cargo por 30 días. Nosotros apelamos esa resolución en el mismo tribunal, pero el tribunal la confirmó. Nosotros interpusimos un juicio de amparo directo tras esa resolución, y el amparo fue favorable a nosotros y se pide al tribunal emitir una nueva sentencia, de tal manera que lo que acabamos de recibir hace unos días es la notificación de que el tribunal revocó esa sentencia en donde sí se me condenaba o se decía que sí había cometido la falta administrativa de desvío de recursos, y entonces se revoca y se queda sin efectos porque consideran que que jamás se cometió el delito, una vez que nosotros dimos los argumentos de por qué no se constituía el delito o la falta administrativa de desvío de recursos. De esta manera, Julio, que quedan ya todos los procesos que se interpusieron en mi contra, que reitero, fueron 3, 2 administrativos y 1 penal, quedaron completamente desechados, tirando el argumento de que nosotros habíamos cometido corrupción y que teníamos delitos por estas actividades ilícitas. Las autoridades están nuevamente diciendo que no hay nada que perseguir, que soy inocente, como siempre lo argumentamos, y esto nuevamente reitera nuestro argumento de que nosotros éramos víctimas de una persecución política porque estábamos al frente de la huelga en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. A casi 4 años de esta historia sabemos el desenlace y bueno, pues afortunadamente también conocemos las resoluciones de las autoridades. Bien, Adriana, ¿hay todavía algún espacio para que la parte acusadora recurra todavía ante otra instancia o ya es un caso cerrado? No, ya sería un caso cerrado. Además, déjame decirte una cosa, de acuerdo a todo el expediente administrativo como se constituyó, lo que hubiera tenido que pasar es que yo en este proceso, como era hay que recordar, los 2,400 pesos fueron de unos viáticos que se me dieron para hacer una cobertura, yo como reportera, a una cobertura al presidente Andrés Manuel López Obrador en el año 2019. ¿Qué hubiera tenido que pasar normalmente sin este proceso? Que al momento de que hubiera una liquidación, que fue cuando me corrieron, si yo no reportaba esos viáticos, entonces de la liquidación se me descontaba ese dinero. Déjame
de que el proceso ya queda concluido. Además, en este proceso de liquidación que tuvimos ahora el 29 de diciembre pasado, de la cantidad que a mí se me dio de mi liquidación, se descontó la cantidad incluso que quedaba pendiente. Es más, me descontó una cantidad mayor que no me supieron explicar, se me descontaron un poco más de 5,000 pesos que no supieron a qué correspondía. Y yo dije, bueno, pues lo que yo había quedado pendiente eran 2,400 pesos, pero bueno, ahorita me están descontando casi el doble. Está, no sabemos a qué corresponda, pero bueno, ya habría quedado, digamos, saldado ese pendiente. Si es que hubiera, ya no habría elementos para poder continuar con ese delito. Ahora, lo fundamental de esto es que el delito como tal, el delito como tal o la falta no se justificaba. El desvío de recursos considera o hubiera considerado que yo misma hubiera solicitado ese dinero y que yo lo autorizara para mi beneficio, y yo no tenía esas facultades. Yo era reportera de a pie, que a mí me asignaron una cobertura, yo no me la asigné, mis superiores me la asignaron, ellos solicitaron los recursos para mi trabajo. Y entonces ya cuando vamos desmenuzando en qué considera la acción como tal, no se justifica la falta de desvío de recursos. Entonces ya no tendría, con esto se acaba ese recurso. Además, la falta o digamos el pendiente que tenía yo como trabajadora de no haber cubierto esa cantidad por viáticos, ya de todos modos quedó saldada ahora en el proceso de liquidación. Bueno, Adriana, pues mira, aunque haya enojos y entre tiros y catorrazos que se dan en estas redes sociales y todo, creo que hay que puntualizar este hecho porque fue constante la acusación de corrupción, 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 y bueno, el resultado judicial, el resultado que se tiene es este que estamos mencionando y que estamos señalando. Ahí están los documentos relacionados con este tema. Sí. Sí. Si me permites, Julio, también comentar que y para nosotros era muy importante dar a conocer esto porque justamente hemos visto todo este alboroto que se ha generado en las últimas semanas por parte de esta señora San Juana Martínez, que incluso decía cuando pues el presidente le pide pruebas de los dichos de corrupción y demás, sale con una lista enorme de supuestas denuncias que había interpuesto contra nosotros. Debo decir, y además ella dice, aquí están las pruebas de todas las denuncias que interpusimos. Bueno, debo decir que en el caso de todos los trabajadores de Notimex, la única persona que fue notificada realmente de un proceso ante la función pública o ante la fiscalía fui yo. De estos 3 procesos, e incluso esas carpetas que vuelve a mencionar sobre mis casos, son los que nosotros hemos venido dando cuenta incluso aquí en tu espacio. Es decir, ya fueron procesos atendidos, ya fueron procesos desechados, y entonces ya no tienen ninguna validez toda esta argumentación que se tiene. Que además déjame decirte, si me permites, que con todo este asunto de la propia liquidación, pues ahí mismo todos los trabajadores quienes tenían un pendiente en cuestión de recursos económicos fueron saldados. Y debo anticiparte, pues, que ya ya estamos cerca o ya se ha avanzado de forma significativa en el pago de las liquidaciones de la agencia. Incluso déjame decirte que también esta señora que fue directora de Notimex ya cobró su cheque y no fue los 15 millones de pesos, fue un poco más de 824,000 pesos, lo que correspondía a su liquidación, que ese fue el gran tema de este alboroto, ¿no? Sabemos de buena fuente que en su gestión ella solicitaba que se le pagara de liquidación alrededor de 14,5 millones de pesos, 14,500,000 pesos. Se le dijo que no correspondía a los pagos, a lo que establecía la ley, y bueno, finalmente escuché que salió por 824,000 pesos, exactamente 13 estos, y bueno, pues eso era lo que correspondía, y ahí se vino y se desató todo este enojo, sacando todo este tema de que hay demandas, y bueno, aclarar este tema, que todas esas demandas fueron improcedentes. Las que procedieron fueron las 3 mías, que ya están completamente desechadas. Adriana, pues muchas gracias por esta puntualización y por dar a conocer
el resultado judicial, el específico de este tema. Y bueno, pues qué bueno que ya estén avanzando las liquidaciones para todo mundo, que estén entregadas, también para la propia directora San Juana Martínez. ¿No sabes, reportera, periodista Adriana Urrea, si se ha avanzado en las denuncias que ella dijo que tenía pruebas del chantaje de un funcionario de la Secretaría del Trabajo pidiendo dinero para la campaña de Claudia Sheinbaum? ¿Habrá algún avance o se quedó allí en una especie de pataleta? Mira, hasta ahora no se nos ha, bueno, nosotros incluso mantenemos todavía comunicación con los funcionarios a quien menciona, ¿no? El director jurídico de la Secretaría del Trabajo, José Luis Sánchez Cuacitl, es quien sigue al frente. De hecho, estamos todavía en los procesos continuos porque tenemos temas pendientes. Hemos tenido reuniones con ellos, con el equipo tanto de Gobernación como Secretaría de Trabajo, y hasta ahora no nos han dicho que no ha habido ningún proceso en su contra todavía que seguir. O sea, se ha entendido bien que esto no fue así, ¿no? De hecho, es importante que recordemos que el director administrativo eh, que llevó la última parte de este proceso por parte de Notimex, el señor Carlos Peñalosa, él salió a desmentir, que es a quien San Juana Martínez decía, bueno, se lo pidieron a mi director administrativo. Él salió a desmentir esta situación porque no se presentó y bueno, hasta ahora los directivos no nos han hecho, y platicamos, pues, ¿no? Es un tema que sí sabemos cómo están, nos actualizamos en el asunto, no nos han informado de que ya les haya llegado algún requerimiento para ningún proceso. Por el contrario, ellos estaban contemplando la posibilidad, sí, de establecer algún recurso jurídico, lo estaban como midiendo, ¿no? Para ver el impacto que tenía por temas de daño moral o de difamación, porque pues en realidad no había sucedido, ¿no? Creo que me parece importante reiterar sobre todo esta parte de que los directivos, quienes llevaron realmente el proceso para concluir el conflicto, como se había acordado incluso con los trabajadores, salieran a desmentir esto, ¿no? Déjame decirte, Julio, si me permites, hubo una parte también que, bueno, son como de las cosas sensibles que nosotros en este proceso, se buscó que incluso, y como parte del proceso, que la propia señora, como directora de la agencia, tuviera que firmar los convenios de terminación de la relación laboral con el sindicato, con los trabajadores, ante la Junta Federal. Y la señora se negó en todo momento. ¿Qué sucedió? Que entonces se tuvieron que apresurar todos los procesos como parte del decreto. ¿Para qué? Para que todos los poderes pudieran pasar al INDEP, y en eso ayudó la administración, este señor Carlos Peñalosa, para que se pudiera concretar, porque esta señora seguía negada. Entonces, cuando le quitan este poder para poder avanzar, eso también generó el enojo, y de ahí empezaron, desde ahí yo digo que empezaron las primeras notas ya golpeando, y bueno, pues una vez que le dijeron que no le iban a pagar ese dinero que pedía porque no correspondía, pues de ahí se vino todo el desastre. Pero bueno, regresando a la pregunta que me hacías, hasta ahora no hemos sabido de que los funcionarios han recibido ya alguna notificación sobre un proceso en su contra. Cierro agradeciéndote esta oportunidad de platicar, Adriana. Cierro solo preguntándote, ¿vas tú a contrademandar a San Juana Martínez? Lo estamos valorando también. La verdad es que para nosotros ha sido un tema de mucho desgaste. Sí pensamos que hay elementos que podemos considerar, sobre todo por el daño que nos importó estas tremendas acusaciones que hubo desde, pues me acusó de corrupta, ¿no? De que había cometido delitos, además de todo el tema de género que fue muy fuerte. Sí creemos que hay elementos también de daño psicológico, económico. Hemos estado en terapia todo este tiempo para poder salir adelante, pero la verdad es que también ya queremos darle la vuelta a la página, y sabemos que esta señora se alimenta del conflicto y se alimenta de las peleas legales, ¿no? Entonces tampoco queremos ya darle más rienda o más elementos de dónde agarrarse para que siga diciendo o que se victimice diciendo, es que miren, me están atacando. La verdad es que para nosotros, perdón, ya es un tema que queremos darle la vuelta,
Por eso es que lo estamos valorando, sí hay mucho enojo, por supuesto, y hay quienes, compañeros míos, que me dicen, pues sí, habría que demandar incluso colectivamente, pero también te digo, como parte del proceso de sanación, sabemos y gracias a que nos abren los espacios como estos, pues podemos demostrar que ya que todo esto fue mentira, ¿no? Seguimos analizando, pero también queremos ya dar vuelta a la página. Tenemos proyectos en camino, la transformación del mismo sindicato, nuestro proyecto de generar una nueva agencia de noticias, ¿no? Entonces, son cosas que sopesamos, saber si vale la pena. De nuevo, no queremos seguirle dando juego a una señora que nosotros sabemos que no vale la pena en su trabajo o lo personal, ¿no? Sobre todo profesionalmente, que fue la parte que nos tocó, y que sabemos que de eso sigue viviendo, ¿no? Del reflector, de generar ámpula, no queremos alimentar eso más. Ya les estaremos diciendo al final que determinamos y si procedemos o no procedemos, porque bueno, ha sido muy doloroso también y ya es parte de nuestro, de este proceso de sanación poder soltar y decir, bueno, pues hay justicia divina, sí creo yo una justicia divina y bueno, llegará en su momento. Bien, pues muchas gracias, Adriana Urrea. Seguiremos atentos a lo que continúe sucediendo. Gracias. Muchas gracias, Julio. Un fuerte abrazo.